Hola Iglesia, Luz y Verdad, es un gusto poder estar con ustedes en este día tan especial. Y aunque me encantaría poder estar ahí físicamente presente con ustedes, yo espero que este mensaje traiga esperanza y vida a sus corazones. Hoy estamos celebrando a todas las mamás, no solo a las mamás biológicas, también a las mamás espirituales. Así que este día aprovecha para que ellas sepan que tú estás agradecido por sus vidas, demuéstrales tu cariño. Y más que en este tiempo, yo creo que las mamás han sido la otra parte de la moneda, que están al frente de la batalla con los hijos en casa, limpiando, trabajando algunas de ellas, aparte cocinando mañana, tarde y noche, 7 días a la semana, educando a 1, 2, 3 o más niños al mismo tiempo. Yo creo que si todavía estás cuerda a estas alturas es porque Dios es muy grande y está en medio de ti. Así que ahí date un aplauso, que te abracen tus hijos, que te abrace tu esposo y que sepas que has sido creada con un propósito increíble. Esta mañana yo estaba pensando, a veces como mamás somos muy exigentes con una perfección que es irreal, es inalcanzable. No hay mamá que sea perfecta. Todas la hemos regado, todas hemos gritado, todas hemos regañado incorrectamente o hecho cosas que no debimos, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Dios sí es perfecto y la Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que muchas felicidades a todas las mamás de Luz y Verdad y todas las mujeres que nos están viendo este día. Y hoy quiero compartirles acerca de una de mis mujeres favoritas en la Biblia. Ella es Débora. El año pasado estuvimos leyendo el Antiguo Testamento y cuando llegué a esta historia me encantó, me revolucionó. Vi cosas que nunca había visto, la respuesta, el carácter de Débora. Pero hay 3 cosas que este día yo quiero sembrar en tu corazón acerca de la vida de Débora. Aún si eres un hombre, son cosas que nos van a animar a nosotros a vivir desde la perspectiva del reino de Dios, porque para eso estamos aquí, no para vivir vidas ordinarias, estamos aquí para sacar los colores de Dios en la tierra, así como dice Jesús en Mateo. Ahora, el libro de los jueces, nada más para platicarte un poquito, el libro de los jueces es uno de los libros donde puedes ver la inmensa bondad de Dios, donde puedes ver a Dios, la determinación de Dios por su pueblo, la determinación de Dios por habitar en medio de él, por rescatarlos, aun cuando Israel estaba lejos en su corazón de Dios. Israel se iba tras otros dioses, Israel fornicaba con otros dioses, Israel no estaba en su corazón alineado con el Señor. Incluso dice Jueces que se levantaban las generaciones sin conocer a Dios ni las obras que Él había hecho. Pero Jueces en el capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Es decir, cuando Israel estaba en una total rebeldía, Dios les levantaba un gobernante, un juez que le conocía, un juez que obraba conforme al corazón de Dios. Y dice que Dios estaba con este juez durante toda su vida, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba, escucha esto, sobrecargado de opresión y sufrimiento. Ahora, el que estuvieran bajo opresión y sufrimiento era el resultado de su misma condición, pero Dios, cuando Él tiene planes, Él no los deja caer. Dios cumple sus propósitos y Dios estaba determinado a tener un pueblo que era de su exclusiva posesión. Entonces les levantaba jueces, y en el capítulo 4 la Escritura nos dice otra vez que el pueblo de Israel se había desviado tras otros dioses y dice que había hecho una vez más lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces Dios los entrega bajo un rey
malvado bajo el rey Jabín, que era el rey de Canaán, y este rey tenía a su capitán de su ejército que se llamaba Sísara. Y dice la escritura en el versículo 2, capítulo 4, dice que este capitán, perdón, el versículo 3 dice que este capitán los oprimía con crueldad. Dice que tenía 900 carros herrados, tenía un ejército con un armamento superior al de Israel, y con este ejército oprimía con tal crueldad al pueblo de Israel, tal crueldad que el pueblo de Israel entonces sí clama a Dios. Ahora, el ambiente en Israel era terrible. Pero luego entra el siguiente versículo, versículo 4, y es como si hubiera una pausa en esta terrible descripción del pueblo de Israel. Y dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, la cual era profeta, mujer de Lapidot. Y por primera vez en la Biblia se menciona a una mujer que tiene dos funciones al mismo tiempo. No solo gobernaba, era profeta, era alguien que conocía a Dios, era alguien que escuchaba la voz de Dios y dirigía al pueblo desde ese lugar. Dice en el siguiente versículo que Débora se sentaba en el monte de Efraín y desde ahí juzgaba a Israel, y los hijos subían a donde estaba Débora para ver, para preguntar, para juicio, subían con Débora. Y un día dice que Débora llama a Barak, y llama a Débora a Barak y le dice: Dios te ordena este día que reúnas a 10,000 guerreros. Déjame te lo leo de esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice en el versículo 7, dice: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército del rey Jabín, vaya al río de Sison junto con sus carros de guerra, junto con el armamento, junto con aquella cosa que está oprimiendo a Israel, junto con sus carros. Dice que suban, dice, y allí te daré la victoria sobre él. Y de repente, en medio de una situación tan terrible, Débora se levanta y le habla a Barak las palabras de Dios. Y Barak, yo no sé si entre aterrorizado y con un poco de esperanza, voltea y le dice: yo voy, pero si tú vas conmigo. Y Débora le responde, y me encanta, le dice: muy bien, le dice ella, voy a ir contigo, pero tú no vas a recibir la gloria en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Y continúan, así que dice: así que Débora fue con Barak y reúnen. Dice: y en Cedes Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él, y Débora también lo acompañó. Ahora yo quiero que te imagines esta escena. Aún si el día de hoy, si tú ves a una mujer marchar con 10,000 soldados, te dice mucho de una mujer. Ahora esta mujer, en ese entonces, Débora, una mujer no solo gobernante, profeta, pero una guerrera al mismo tiempo, y la ves marchando, subiendo con 10,000 hombres. Ahora el ejército de Sísara es mucho más poderoso, tiene muchísimo mejor armamento, pero Débora sabe quién ha hablado. Débora sabe sobre quién están parados. Débora sabe quién es el Dios de Israel, y sube con estos 10,000 hombres. Y la historia continúa. De hecho, hay una victoria impresionante sobre el ejército. Efectivamente, el ejército de Sísara llega al río, es confundido, mueren a filo de espada. Aun cuando ellos tenían el armamento más pesado, el ejército de Israel, los guerreros valientes de Israel, matan a filo de espada todo el ejército de Sísara, y Sísara sale huyendo. Y huye Sísara, y huye y entra en la tienda de Jael. Dice en el versículo 17, dice: y Sísara huyó a pie
Ya no en su carro, ya no en su seguridad. Huye el tipo por su vida y huye a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. Y para acortarte la historia, esta mujer termina matando a Sísara. Y la victoria sobre este gran ejército, sobre este gran reino, la da Dios a un pueblo que estaba lejano de Dios y a un pueblo que estaba totalmente incapaz de defenderse ante el armamento de este ejército. Ahora déjame decirte las 3 cosas que descubrí en estos 2 capítulos. El capítulo 5 en Jueces, Débora se levanta junto con Barak y dice que alzan esta canción, y la canción es la misma historia, relata la historia de todo lo sucedido, pero en una versión de canción, ¿verdad? Hay gente que le gusta cantar para contar las cosas, y yo creo que así estaban Débora y Barak. Era tal la emoción y explotan en esta canción donde describen cada cosa. Y me quiero ir al versículo 7 porque es donde describe cuál era la condición de Israel. Dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Ahora yo creo que esta imagen de desolación entre el pueblo de Israel era tan terrible. El pánico que recorría al pueblo de Israel era terrible. Sí, ahorita que nosotros estamos, ¿verdad?, en medio de toda esta contingencia médica, y salir a las calles y ver todo vacío, ver negocios cerrados, te causa dolor, te causa tristeza. Hay veces que no quieres, ¿verdad?, ni siquiera, o sea, tú dices, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y la situación quizá parecida, pero en este momento Israel estaba bajo una opresión y, como decía en Jueces 2, bajo un sufrimiento terrible. Las aldeas desoladas, dice, habían decaído. Estaba terrible toda la situación, la económica, la de todo tipo de situación estaba por los suelos en Israel. Pero me encanta Débora. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Y está toda esta situación, está terrible allá afuera, está una desolación, hay un terror, no hay fe, hay una crisis, la gente no conoce a su Dios, está todo mal, hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como una madre en Israel. Y esta es mi frase favorita de Débora, este es mi versículo favorito en este capítulo. La palabra levantarse no solo estaba implicando una postura física, la palabra levantarse aquí está conectada con tu corazón, con el asiento de las emociones de Débora. No solo era levantarse físicamente, era levantarse en sus emociones, era levantarse todo lo que estaba caído, cualquier depresión, cualquier falta de fe, ella iba a levantarse. Tiene que ver con un entendimiento. Tiene que ver con una valentía que viene desde adentro y te hace levantarte a tomar una responsabilidad. La palabra levantarse también significa levantarse a restaurar. No se iba a levantar nada más, ahora sí yo ya me siento bien y yo ahorita yo ya tengo fe. No, se iba a levantar a restaurar algo que estaba caído, y lo que estaba caído era el corazón de un pueblo que no conocía a su Dios. Ella se iba a levantar a restaurar como una madre que iba a enseñar al pueblo de Israel quién era su Dios. Otra palabra que está conectada con la palabra madre es sierva. Hasta que yo, Débora, me levanté, me determiné en mis emociones, me determiné en mi interior, me determiné con una valentía. Ahora, déjame decirte algo, yo no sé si tú has visto cuando una mujer está determinada a comprar algo, lo logra. Una mujer cuando está determinada a hacer algo, lo logra. Ahora imagínate un corazón que está determinado por Dios.
lo que puede llegar a lograr. Así que este es mi primer punto: levántate determinado. Y la palabra, lo que te decía ahorita, la palabra madre, no es que te levantes determinado nada más, es que te levantes determinada a ser madre, determinada a ser sierva. Porque hasta que no sirves a alguien, no tienes una responsabilidad. Y hasta que no tienes una responsabilidad con alguien, no te puedes levantar. No importa la circunstancia. Quizá ahorita tú estás atravesando una situación difícil. Quizá la economía que ahorita estás teniendo está muy mal y lo que viene va a estar peor. Quizá estás enfrentando una situación de salud. Quizá tienes algún familiar enfermo de COVID o de alguna otra cosa. Quizá estás atravesando una situación de depresión y Dios está diciéndote: levántate, determina en tu corazón levantarte. La situación pinta terrible, pero levántate. Hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre en Israel. Un corazón determinado por Dios va a hacer cosas que ojo no vio y que oído no ha oído. Y continúa el canto, dice: mi corazón es para ustedes, jefes de Israel. Y aquí ves el corazón de Débora. Débora no está pensando en ella misma. Débora está viendo a un pueblo que no conoce a Dios, que está bajo la opresión de un enemigo que es el enemigo de Dios. Y está oyendo a Dios: yo voy a darles la victoria. Y entonces lo que hace Débora, y empieza a cambiar las palabras en la boca de todo Israel. Y dice la escritura en versículo 10 y 11, dice: ustedes los que cabalgan en asnas blancas, los que presidís en juicio, y ustedes los que viajan, hablen lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Te lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo, y ustedes que andan por el camino, escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Ahora, los abrevaderos es el lugar donde estaba el agua, donde la gente iba a acarrear agua para vivir. Era el lugar donde todo el mundo llegaba. Y ahí yo creo que las pláticas y empezaban a hablar entre ellos, ¿verdad? El terror que está pasando. ¿Has escuchado de Císara? ¿Alguna vez has visto sus carros? ¿Los has visto? ¿Te ha tocado a ti esta opresión, verdad? Y todo lo que se habla, y es una falta de fe, y no conocen a su Dios, y lo único que hablan es la terrífica situación que hay en Israel. Pero Débora empieza a cambiar y empieza a decir: escuchen y publiquen las maravillas de Dios, escuchen y publiquen sus hechos poderosos ahí en los abrevaderos, ahí canten, ahí hablen las maravillas de Dios, ahí hablen las victorias de Israel, las victorias pasadas. Porque era un pueblo que no conocía. Y las palabras empiezan a cambiar. Y de repente la atmósfera que había en Israel de terror, de miedo, de opresión, de tristeza, de depresión, empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque hay gente que está hablando las maravillas de Dios. Hay gente que está diciendo: hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Dios obró en Egipto y abrió el mar? ¿Te acuerdas? Y empieza a haber un cambio en las pláticas de todo Israel. Yo me pregunto: ¿qué es lo que tú hablas en tu casa? ¿Toda esta situación, la situación de la economía? ¿O la tristeza o la soledad? ¿Qué es lo que hablas? Quizá hay pleitos, quizá hay chismes, y Dios te está dando una oportunidad de ir y cambiar la atmósfera del lugar en donde estás. Quizá es el de tu trabajo, quizá es el de tus compañeros cuando se reúnen por Zoom, o cuando hablas por teléfono con tu amiga. Y Dios te está dando la oportunidad y te está diciendo: publica. No oigas todo lo que está sucediendo, publica las maravillas de Dios, publica quién es Él, publica el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahorita
parece tan contradictorio para la iglesia, porque en medio de una crisis, en lugar de que la iglesia salga y publique el poder de Dios, que todavía Él es, que todavía Él hace milagros, que todavía Él sigue salvando las situaciones más difíciles, estamos aterrorizados por la situación económica, por lo que va a venir. Y Dios está diciendo: publica, habla con tu boca las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha restaurado en tu vida, la conexión que Él ha devuelto a tu vida con el Señor, que ha limpiado tus pecados, que te ha perdonado, que te ha hecho una nueva persona, y ahora tú puedes acercarte a Dios y ser una voz para alguien más. Pero al contrario, está aterrorizada la iglesia. Así que este es mi segundo punto: publica la grandeza de Dios. En medio de una atmósfera de temor, en medio de una atmósfera de depresión, en medio de una crisis actual en el mundo, publica las maravillas de Dios, publica quién es Él, publica el mensaje de salvación, publica su poder. Y esto fue lo que hizo Débora. Y en ese cambio empieza a crecer la fe en el pueblo de Israel, y empieza a decir: hey, nosotros somos de Dios, nosotros no somos igual al resto de los pueblos, nosotros pertenecemos a un Dios que sí es verdadero, a un Dios que sí hace y obra poderosamente a favor de los suyos, aún cuando nuestro corazón ha estado lejos de Él. Y empieza a crecer la fe. Entonces es cuando sale el ejército y Dios da la victoria, como ahorita platicábamos, y cierra el capítulo 5. De hecho, todo el capítulo 5 es toda una explosión de alabanza y celebración por esta victoria. Y lo cual me lleva al tercer punto: la invitación de parte de Dios a que seas un adorador extravagante, a que conozcas a tu Dios. Porque sabes, Débora no hubiera podido hacer lo que hizo sin haber conocido a Dios. Débora era una adoradora extravagante. No solo era música, no solo era cantante, ¿verdad? No solo era poeta, porque tú puedes leer aquí el capítulo 5. Era alguien que conocía a Dios, era alguien que sabía quién era Él, era alguien que conocía los hechos poderosos antiguos de Dios. Así que la invitación es a que tú seas una adoradora, un adorador extravagante, a que puedas meterte con Dios, a que no te conformes a los 15 minutos del domingo o a la hora del domingo, ¿verdad? Y luego ya te olvidas, a que no te conformes a la frase increíble de alguien que viste en Instagram, a que no te conformes 15 minutos que quizá leíste en la mañana tu Biblia sin haber probado la presencia de Dios. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere en este tiempo que puedas profundizar en quién es Él, y que entonces, una vez que tú te conviertes en un adorador, en uno que le ama profundamente, en uno que le cree, entonces empieces a publicar. Y entonces te determines en tu corazón a levantarte a favor de alguien más. En lugar de estar llorando a tu situación, que te levantes, porque tú sabes que Dios cuida de ti, porque tú sabes que Dios está parado a tu favor. Y cierra este capítulo Débora describiendo lo que pudiera ser la pregunta de la mamá de Sísara: ¿dónde está mi hijo? No lo veo, no veo su carro llegar. Y luego ella describe, ¿verdad? Quizá las doncellas salieron a decirle: no te preocupes, tu hijo seguramente está repartiendo junto con todo el ejército el botín, ¿verdad? Y Luzas y Débora dice: esta es la condición de tus enemigos, Dios. Más los que te aman. Escucha esto. Dice: más los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y esta es no solo una oración de Débora, no solo un canto de Débora, esta es una promesa de parte de Dios a los que le aman, a los que te aman, Señor. Aquellos que te aman, no importa la situación en la que están, aquellos que te aman, que brillen como el sol cuando sale con toda su fuerza.
Yo quiero leerte algo que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes, dice, son el tesoro elegido por Dios, sacerdotes que son reyes, una nación espiritual apartada, devota a Dios. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son los escogidos por Dios. Ustedes son aquellos por quienes Dios dio su único hijo para que ahora pueda ser un sacerdote y un rey devoto a Dios. Y dice, les llamó de la oscuridad, me llamó de mis pecados cuando estaba perdida sin buscarlo a Él. Me llamó, a ti te llamó, y dice, los llamó de la oscuridad para experimentar su maravillosa luz. Y ahora los reclama como su exclusiva posesión. Tú le perteneces a Dios, tú no le perteneces a las circunstancias, tú no le perteneces a un mundo que es inestable, tú le perteneces a Dios y Dios está a tu favor y Dios está presente. Dios está presente aquí y ahora. Y dice, hizo esto, todo esto lo ha hecho para que publiquen sus gloriosas maravillas en todo el mundo. Ve y publica quién es Dios, porque hay un mundo desesperado que no sabe a dónde voltear, que no sabe si este Dios es real, pero tú y yo sí sabemos que Dios es real. El mundo está esperando que publiques sus maravillas, que anuncies sus bondades con hechos y con palabras, que vayas y lo anuncies para que otros puedan también poner su esperanza en Él y los ambientes de terror y los ambientes de inestabilidad sean transformados por aquellos que están determinados en su corazón a levantarse para servir al Señor, a levantarse para servir a una generación que necesita conocer quién es Dios. Déjame orar por ti. Quiero orar por la iglesia de Luz y Verdad y por las personas que nos están escuchando. Padre, yo bendigo a cada uno de tu iglesia que ha creído en ti. Y Padre, si quizá hay un desánimo o una incertidumbre, yo pido, Señor, que este día tú les recuerdes quién eres tú y que este día corazones se determinen y no importando las circunstancias, se levanten en sus emociones, se levanten en sus pensamientos, se levanten en su entendimiento y se levanten como madres y como padres en esta generación para servirte a ti. Y Padre, que publiquen el testimonio de quién eres tú y de lo que tú has hecho en sus vidas, que publiquen tu poder, que publiquen tus obras poderosas, que publiquen todo lo que tú has hecho, Señor, y que muchos te puedan conocer a través de tu iglesia que te ama y te adora. Señor, que levantes en ellos adoradores extravagantes, adoradores que te aman sin ningún límite, Señor, y que están determinados a anunciarte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias por permitirme traerte un mensaje. Que el Señor te bendiga y te use en el lugar en donde estás.